En la vida de la mujer hay 3 etapas claves. Primera, cuando te salen los dientes. Segunda, cuando te crecen las tetas. Tercera, cuando se te caen las tetas y se te pone el culo pera. En la segunda etapa es cuando surge el fenómeno de los piropos. El primer piropo te pilla desprevenida. Sigues siendo una niña y no estás preparada. Cuando vives en un pueblo, escuchas verdaderas barbaridades relacionadas con la antropofagia. ¡Que te como esto! ¡Que te como lo otro! Pobrecitos, cuánta hambre han de pasar. Al principio contestas con frases airadas y te ofendes de verdad. Con el paso del tiempo aprendes a poner cara de oler a pedo y con paso firme sales de la situación. ¿Y qué coño? Hay momentos que hasta te levantan el ánimo. Están también los piropos futbolísticos. Tienes mejor delantera que el Real Madrid. En mi pueblo somos muy merengues. Qué curioso. ¿Qué resistencia tienen los hombres a soltarse de los pechos? Viven obsesionados con ellos desde el minuto 1 hasta la muerte. Casi todos los días tengo que pasar delante de una pandi de octogenarios que están al calor de los rayos del sol del mediodía. Uno va en silla de ruedas, otro con un andador, otro con muletas y el más flamenco con un bastón. Siempre me dicen algo. Mira la señorita Pepis. Ahí me cagué en sus muelas, pero no dije nada. Esta me venía mejor que el síndrome. Ahí me tuve que reír. Era ocurrente, las cosas como son. Me costó no decirle, abuelo, ponle el freno a la silla y colócate el pañal. La verdad es que no me molestan. Me hacen gracia. Con el tiempo se ha quedado solo en esa rubia. Ay, 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 ay. Madre mía. Canelita fina. Y se van turnando los abueletes. Hay alguno que con el ímpetu se hace caca. Cuando vienes a la ciudad los piropos cambian. Y todo lo aprendido no te sirve de nada. Vuelves a sorprenderte, acostumbrada a que te quieran comer, a que te llamen jaca, yegua, ¡ay, qué hembra! Y demás apelativos con voz de oso en celo y ojos fuera de las órbitas, a que una vocecita con acento sudamericano te diga, bella, qué senos más hermosos. Y que encima te lo dicen con cara de preguntarte una calle. Y como no te lo esperas, dices, ¿qué? ¡Qué hermosa eres! Joder, te pillan con la guardia baja y no te da tiempo a poner cara de oler a pedo. Te descolocan. Los árabes musulmanes, estos cuando te dicen un piropo parece que están echándote una bronca. Lo único que entiendes es tetas. He de reconocer que estos señores me ponen los ovarios dependientes. Me dan miedo. He llegado a pegar un brinco cuando al pasar uno comenzó a piropearme. Los piropos que más te descolocan son los que no te esperas. Porque si pasas delante de un grupo de obreros sabes que no te libras. Malo como no te digan nada, la cosa se pone malita. Pero cuando vas por la calle y ves al típico chulazo, al que miras de soslayo porque eres una mujer orgullosa y decente y no vas a darle el gusto de saber que en tus adentros estás diciendo ¡ay, Oma, qué rico! Cuando te cruzas con él te dice guapa, ahí te quedas muerta. Vamos, que te tiemblan las piernas. Te dan ganas de decirle ¿es a mí? Estás deseando encontrarte con alguien para contárselo. Tampoco te esperas el piropo de un veinteañero, ni de un señor que va de la mano con su esposa, el piropo de una mujer mayor, el de una chica. Pero el mundo de los piropos es muy, muy amplio.